Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, a veces las relaciones entre celebridades toman giros inesperados, y cuando involucran temas legales, la atención se dispara. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísimo interés y especulación, las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman en el contexto de un juicio. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos actores, y la idea de que haya habido algún tipo de conflicto legal entre ellos, o alguna declaración importante, genera mucha curiosidad. Así que prepárense porque vamos a desentrañar los detalles, lo que se ha dicho, y lo que esto podría significar. Y por cierto, si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Ahora, vayamos al grano. La noticia de unas posibles declaraciones de Demet Özdemir en un contexto judicial relacionado con Can Yaman saltó hace algún tiempo y causó un revuelo considerable. Para entender bien la situación, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde su química en pantalla fue innegable. Tanto fue así que la pareja traspasó la ficción y mantuvo una relación sentimental durante un tiempo, lo que por supuesto, generó una enorme atención mediática. Eran la pareja del momento y cada movimiento, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle por sus miles de seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones a veces no perduran, y su ruptura también fue objeto de mucha especulación. Lo que ha llegado a los titulares recientemente no es tanto sobre la ruptura en sí, sino sobre algo más delicado, un presunto conflicto legal. Los detalles exactos de este supuesto juicio son un poco confusos, ya que a menudo, en estos casos, la información oficial es limitada para proteger la privacidad de las personas involucradas. Sin embargo, lo que sí se ha reportado, y ha sido ampliamente difundido por medios de comunicación turcos y de otros países, es que Demet Özdemir habría tenido que hacer declaraciones o testificar en un proceso judicial. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué dijo exactamente sobre Can Yaman? Según las informaciones que han circulado, las declaraciones de Demet Özdemir no habrían sido directamente acusatorias en el sentido de un delito grave, sino que se enmarcarían en una disputa legal de índole más personal o profesional. Algunas fuentes sugieren que podría estar relacionado con algún tipo de acuerdo o conflicto derivado de su relación pasada o de proyectos profesionales conjuntos, mientras que otras apuntan a temas más relacionados con la gestión de su imagen pública o de derechos de propiedad intelectual. Es crucial entender que en muchos casos, cuando las celebridades se ven envueltas en disputas legales, estas pueden ser complejas y tener múltiples facetas. La naturaleza exacta de estos procesos puede variar enormemente, desde disputas contractuales hasta acusaciones de difamación o incluso conflictos relacionados con el uso de imágenes o información privada. Lo que sí se destaca de las supuestas declaraciones de Demet es que a pesar de la atención mediática y de la presión que este tipo de procesos puede generar, ella habría mantenido una postura firme y profesional. Se dice que sus palabras fueron concisas, basadas en hechos y sin entrar en detalles excesivamente personales o escandalosos, algo que, honestamente, habla muy bien de su madurez y su forma de manejar situaciones delicadas. En lugar de dejarse llevar por el morbo o la confrontación pública, habría optado por una vía legal y formal para resolver cualquier asunto pendiente. Esta aproximación de mantener la calma y la objetividad en medio de la tormenta mediática, es un rasgo distintivo de cómo algunos profesionales del espectáculo prefieren gestionar sus asuntos privados cuando entran en el terreno legal. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información que llega al público a menudo es filtrada o interpretada por los medios. A veces, lo que se publica como declaraciones explosivas, no es más que una respuesta legal necesaria y bien fundamentada. Demet Özdemir es conocida por ser una actriz muy talentosa y una profesional dedicada, y es natural que en cualquier conflicto legal, su prioridad sea defender sus intereses de la manera más adecuada y discreta posible. La forma en que se comunican estas noticias puede ser a menudo sensacionalista, buscando captar la atención del público con titulares llamativos, lo que puede distorsionar la realidad de lo que realmente ocurrió en el ámbito legal. Hay quienes especulan que las declaraciones podrían haber tenido que ver con algún tipo de acuerdo económico no cumplido, o quizás con la forma en que se gestionaron ciertos aspectos de su vida privada que se hicieron públicos durante su relación.
Otro posible escenario, aunque menos probable, es que estuviera relacionado con algún tema de derechos de autor o propiedad intelectual sobre contenido compartido en redes sociales o proyectos que realizaron juntos. Las posibilidades son variadas y sin acceso a los documentos judiciales oficiales, es difícil confirmar los detalles específicos. El mundo de las celebridades a menudo se cruza con acuerdos de confidencialidad, contratos de imagen y derechos de explotación de contenidos, lo que puede dar lugar a complicadas disputas legales incluso después de que la relación personal haya terminado. Lo que sí podemos intuir, y esto es clave para entender la narrativa, es que Demet Özdemir no ha buscado generar un escándalo público. Si bien la noticia de su participación en un juicio es en sí misma de interés público, su comportamiento dentro del proceso, según lo que se reporta, habría sido de reserva y profesionalismo. Esto contrasta con la forma en que a veces las disputas entre famosos se convierten en un espectáculo mediático. Ella parece haber elegido un camino diferente, centrándose en resolver la situación a través de los cauces legales establecidos. Esta actitud de mantenerse al margen del circo mediático es cada vez más valorada, ya que permite una resolución más limpia y menos dañina para la imagen pública y la salud mental de los involucrados. Analizando un poco más el contexto, es normal que después de una relación sentimental de alta exposición pública, puedan surgir cuestiones pendientes. Las finanzas, los acuerdos comerciales, la gestión de la fama y la imagen son aspectos que pueden complicarse. No es raro que en estos casos, se necesite la intervención de la justicia para aclarar o resolver dichas situaciones. Las relaciones entre personas públicas, especialmente cuando se convierten en un fenómeno de masas, a menudo implican acuerdos tácitos o explícitos sobre cómo se maneja la información y los beneficios derivados de esa conexión. Cuando estos acuerdos se rompen o son malinterpretados, el camino legal puede ser el único recurso. Ahora, ¿qué podemos inferir de las palabras que supuestamente dijo? Sin tener acceso directo podemos basarnos en los reportes que sugieren que Demet Özdemir fue objetiva y clara. Esto podría significar que simplemente expuso los hechos tal como los vivió o los entendió, sin añadir juicios de valor o emociones innecesarias. Este tipo de declaración es la más valiosa en un contexto legal, ya que se centra en la verdad de los hechos, lo cual es fundamental para que la justicia pueda tomar una decisión informada. Un testimonio basado en hechos concretos, sin adornos emocionales, es lo que buscan los tribunales para discernir la verdad y aplicar la ley de manera justa. Por otro lado, la mención de Can Yaman en estas declaraciones, independientemente de su contenido exacto, subraya la conexión que ambos mantienen en la esfera pública, incluso después de su ruptura y ahora, de este supuesto conflicto legal. Su historia juntos en Erkenci los catapultó a la fama internacional y creó un vínculo imborrable en la memoria de los fans. Por eso cualquier noticia que los relacione, especialmente si involucra un proceso judicial, genera un interés tan grande. La narrativa pública de su relación, su química en pantalla y su posterior vida personal siguen siendo temas de gran interés para sus seguidores y para la industria del entretenimiento en general. También es interesante considerar la repercusión de estas noticias. Los medios de comunicación, tanto los especializados en entretenimiento como los más generalistas, han dado amplia cobertura a este tema, alimentando la curiosidad del público. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por rumores infundados. La información oficial sobre juicios suele ser limitada, y lo que vemos en las noticias es a menudo una interpretación o un resumen. La proliferación de noticias en redes sociales y plataformas de entretenimiento puede llevar a una sobreexposición de información, a veces imprecisa, lo que dificulta saber la verdad. Es un ejercicio de discernimiento necesario para el consumidor de noticias del espectáculo. Lo que queda claro es que Demet Özdemir, al parecer, ha manejado esta situación con una madurez notable. En lugar de responder a posibles provocaciones o de alimentarse de la controversia, ha optado por la vía legal. Esto demuestra su compromiso con la resolución pacífica y justa de los conflictos. Y aunque los detalles específicos de sus declaraciones siguen siendo un misterio para el público general, la forma en que se ha desarrollado la noticia apunta a un enfoque profesional y reservado por su parte. Esta forma de actuar, de priorizar la resolución legal sobre el drama público, no solo protege su reputación, sino que también muestra un respeto por el proceso judicial y por todas las partes involucradas. Para finalizar este análisis, lo que podemos decir es que la atención mediática en torno a cualquier asunto que involucre a Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente cuando se trata de algo tan serio como un juicio,
Es una consecuencia directa de su fama y de la fuerte conexión que establecieron con el público a través de su trabajo. Las supuestas palabras de Demet, sin entrar en detalles escandalosos, parecen haber sido un paso necesario para resolver alguna disputa. Y su actitud, de acuerdo con los reportes, ha sido de profesionalismo y discreción, lo cual es admirable. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de la fama, hay personas que deben lidiar con situaciones complejas de la vida real, y que a veces, la justicia es la vía para encontrar un cierre. La vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, está sujeta a las mismas realidades y complejidades que la de cualquier persona, y los conflictos legales son una parte inevitable de la experiencia humana, incluso para quienes viven bajo los focos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las intrincadas aguas de las supuestas declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman en el contexto de un juicio. Hemos analizado la situación, la posible naturaleza del conflicto y la actitud que, según los reportes, ha mantenido Demet. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema que ha captado la atención de muchos. La información ha sido filtrada a través de los medios y las redes, pero hemos intentado ofrecer una visión objetiva y ponderada de los hechos reportados. Les agradecemos enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que aman. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Tienen alguna opinión sobre cómo las celebridades manejan los conflictos legales? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista. Cada opinión es valiosa y enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, conocidos y con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema. La difusión de contenido de calidad es crucial para el crecimiento de nuestro canal y para llegar a más personas interesadas en las noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que está por venir. Tenemos preparadas muchas más sorpresas y contenido exclusivo para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más para ustedes. Hasta pronto.